Hay que usar el micrófono, ¿no? Largamos. Empiezo yo. Bueno, y una... ¿Lo silenciás vos a la gente? Lo hubiéramos hecho en el estudio directamente. Claro, pensamos que queremos ser presencial. Soñamos con el presencial. No, pero tenemos, mira, Hay hay un concepto en teatro que se llama espectador ideal. Sí. Tenemos dos espectadores ideales con los cuales nos vamos a comunicar Vamos a hablar directo con ellos. directo con ellos. Sí, ahí está. Bueno, hay una pantalla. Permanece silenciado. Ah, Ahí está. Bueno. Buenas tardes a todos, buenas noches. Vamos entrando, bienvenidos. Cuántos amigos que hay, caritas conocidas, otros no. Algunos presencial, algunos pocos, pero acá estamos en la masterclass, que lo pusimos así como queremos que... Siempre soñamos con Natacha tener una masterclass presencial después de 2 años de Zoom, pero ya es parte de nuestra vida, presencial, híbrido. Este encuentro así lo será. Y vamos a dedicar un espacio a analizar, después de mucho tiempo, porque desde el verano queríamos traer la obra de teatro acá, no lo pudimos lograr, después dijimos, bueno, entonces vayamos al teatro, bueno, una fecha, después un actor estuvo enfermo, después fuimos a ver la obra de teatro como 100 personas. Qué lindo que hoy, después de tiempo, acá estamos, en la calle Caseros, desde Florida, que pudo venir Mauricio Cartún con Natacha, sumado a un panel con nuestra rabina Debbie Rosenberg. Muy bienvenido, Mauricio, a nuestra casa. Muchas gracias. Al Zoom. Bueno, bienvenida Natacha, ella organizó todo esto. Y me da mucha alegría conectar con el contenido y con esta comunidad, el contenido de esta obra, ¿no? Esta obra que tantos años en cartel, de tanto... Y también nos costó, como una frase de la obra es, con el sudor de tu frente llegamos a este lugar, como que también aparte de la Biblia, con el sudor de la frente, hemos logrado. Esta institución se llama A pesar de todo, también fue medio como el sudor, a pesar de la guerra, a pesar del holocausto, acá construyeron una institución, judíos alemanes, y estamos construyendo comunidad en el día de la fecha. Bueno, con esta introducción les damos las bienvenidas, va a haber un debate, pueden hacer las preguntas por el chat, ¿sí? Esto va a quedar grabado, después lo van a poder ver en casa, pero sí, queremos la participación de ustedes. Acá hay algunas personas presenciales, muy bienvenidas. Y con esta introducción ya le doy la palabra a Natacha, que va a coordinar este encuentro. bueno, muchas gracias, Omi. Les aviso a quienes están por Zoom que si quieren, en sus respectivas computadoras pueden poner vista del hablante, y así, porque ahí veo que hay un cuadradito chiquitito en donde estamos todos juntos, y si no, a Mauricio lo van a ver así chiquitito. Pero si lo quieren ver más grande, ponen vista del hablante y ya. Y como decía recién Omi, no tenemos retorno, así que por eso no los podemos escuchar, pero sí podemos leer todos los mensajes que escriban, así que pueden hacer todas las preguntas por escrito. Y bueno, una gran alegría, la verdad, tenerlo acá, Mauricio. Vieron que esas cosas, yo siempre lo digo, te lo dije muchas veces, así que no te podés poner colorado, pero siempre aparece esa cosa de, ay, cómo me gustaría haber podido preguntarle a Armando Discepolo un par de cosas, cómo me hubiese encantado charlar con Tennessee Williams, cuántas cosas le hubiera dicho a Beckett. Qué suerte que lo tenemos a Mauricio Cartún para poder decirle todo eso. Que pertenece a la misma generación que ellos. Sí, toma, micrófono, porque si no, no te escuchan. No, pero vos estás vivito y coleando, eso es muy importante.
Y no, el hijo de Discépolo, aunque sea un crédito, el nieto, ponele, sí. Y además esa cosa, ¿no? Que me encanta siempre, de actor de bolo de las películas de Olmedo y Porcel a Terrenal, has recorrido un largo camino, muchacho. Sí, la verdad es que aquellas épocas, las épocas de actor, fueron épocas de poner en valor algo que había hecho. Para ser dramaturgo, porque me decían, no se puede ser dramaturgo si no se entiende en el cuerpo el fenómeno del teatro. Entonces, empecé a actuar más empujado por el resto de los actores que por mi propio deseo. Después del 76, que quedamos todos varados, mi teatro, que era un teatro político, de pronto quedó imposibilitado, no había nada que se pudiera hacer con ese tipo de teatro. ¿No se escucha bien el micrófono? Ah, toma este. Abandona ese. Después del 76 decía, cuando ya el tipo de teatro que yo hacía no encontraba espacio, no encontraba lugar donde, no encontraba lugar seguro donde pudiese hacerse, hice, qué sé yo, ponerle 10 películas como actor, en la necesidad de seguir haciendo algo que tuviese que ver con el arte, por llamarlo de alguna manera. Aquello que hacía, y entonces hice con Olmedo y Porcel, con los superagentes, hice 2 películas, hice con Andreita del Boca tuve una también. Hay un personaje tuyo que dice, peor es robar. Peor es robar, sí, tal cual. Sí. Vos sabés que era muy gracioso porque esas pocas películas en las que yo trabajé como actor, el resto de los actores que trabajaba conmigo decía que yo era el único que sabía realmente negociar guita, que no entendían cómo hacía yo, pero que yo siempre ganaba mucho más que ellos. Y yo les explicaba que era porque yo no me creía actor, y entonces para mí, en realidad yo formado en la tradición comerciante de mi familia, acostumbrado a pelear plata, mi papá nos enseñó a comprar y vender peleando. Yo iba y peleaba la guita como si estuviera comprando un vaso. Entonces yo siempre conseguía mucho más de lo que conseguía el resto de los actores. Entonces cuando empezaba en una película, ya había 2 que se me acercaban y decían, ¿vos no negociarías por mí? Y yo iba y negociaba por ellos y conseguía. Así que era una especie de representante también de actores. Las múltiples funciones del Mauricio Cartún. Sí, en todo caso, las múltiples habilidades que incorporás en el comercio, habilidades, por ejemplo, que yo no pude enseñarle a mis hijos. Yo no pude transmitirles la habilidad en el manejo del dinero. Cosa de las que yo me jacto, digo, yo siento que siempre he tenido naturalidad para mover. Cuando tuve guita y cuando no tuve, pero siempre tuve una relación muy natural con la guita. Y me parece que con mis hijos, por ejemplo, no lo he conseguido. No hay manera. Bueno, anda armando el capitalito. El capitalito. Lo vas a tener que repartir. Un morrón para cada uno. Un morrón para cada uno. Pero, digo, nosotros vimos Terrenal, fuimos todos en patota. La verdad que para mí un enorme placer porque no la había visto con este elenco. Es una obra que es increíble, es un hitazo, un clásico ya de la cartelera porteña que pasó por unos cuantos teatros. Se adaptó a todos ellos. Y es una obra en la cual vos volvés sobre la Biblia, no es la primera vez que te sentás con la Biblia a hacer teatro, pero ahora te sentaste además a hacer teatro con una poética muy vinculada a la doctrina bíblica, a la difusión de la Biblia, ¿no? Que es el misterio, porque el nombre completo de la obra es Terrenal, Pequeño Misterio Ácrata, ¿no? Y no es misterio porque sea misterioso, sino porque es una poética medieval, ¿no? El misterio es una poética medieval que retoma historias de la Biblia y las cuenta en versiones teatrales con una voluntad de evangelización. Pero no da mucho la sensación de que hay una evangelización en tu teatro.
Entonces yo quería preguntarte, ¿por qué la Biblia? ¿Vos tenés una Biblia? ¿Leíste la Biblia? ¿Tomaste la comunión? ¿Y por qué misterio? Bueno, empiezo de atrás para adelante. Digo, misterio justamente porque el misterio era un género teatral que era la representación de un pasaje bíblico que efectivamente tenía una voluntad expresamente religiosa. Más allá de que, como todos los géneros teatrales, nace en el atorrantismo del actor. Digo, siempre hay un malentendido. Digo, cuando se piensa, por ejemplo, en un género como el misterio, que al principio se representaba dentro de las iglesias, hasta que naturalmente la curia descubrió que a los actores les gustaba hacer cosas absolutamente imposibles de aceptar adentro de la iglesia. No voy a dar ejemplos para no ponerme grosero a esta hora, pero la verdad, hay algo donde la naturaleza del actor, no nos olvidemos, el actor en esa época era enterrado fuera del cementerio. En la tradición, el actor estaba vinculado a la mala vida, entonces había algo de incorporarlo al templo y rápidamente descubrir que no estaba bien y después primero mandarlo a la vereda y después mandarlo a la plaza de enfrente. Los misterios en realidad fueron representaciones religiosas en las cuales los actores habían encontrado la manera de ganarse la vida en los días en los que no podían hacer representaciones tradicionales, porque eran fechas de celebración religiosa. Entonces yo tomé el concepto del misterio, me gustaba tomarlo, pero tomar el misterio, bueno, es sabido, así como hay una lectura exegética de la Biblia, en la cual la Biblia traduce, o la Biblia se traduce a una energía religiosa, ha habido también una lectura eisegética, que es una lectura en la cual alguien lee el relato en la hipótesis de crear un significado que no necesariamente aporta a la religión para la cual es el libro sagrado. Yo jodo con esto, digo, yo soy un exégeta trucho, yo leo mucho la Biblia, he leído mucho la Biblia y en todo caso lo que me deslumbra, lo que me apasiona, es el encontrar la extraordinaria sabiduría de esos relatos, a los cuales, tienen el poder de lo mítico. El mito es una sabiduría atrapada en un relato que en general está atrapada dentro de un pequeño mecanismo que nosotros conocemos como el tropo, la figura, ¿no? Es una metáfora, es una paradoja, es una metonimia, es una sinécdoque, siempre es una pequeña figura que configura un relato más grande, que es el mito, que contiene un acto de sabiduría suprema siempre. A veces opacado o a veces velado en la necesidad de ciertas zonas tradicionales de la religión que necesitan considerarlo simplemente en el valor que aporte al relato religioso y a veces opacando otro tipo de valores que tienen estos relatos. A mí lo que me apasiona es la lectura de la Biblia justamente en la búsqueda de la profundidad humana y universal de esos relatos. Yo creo que por sobre encima de las religiones que transmiten la Biblia desde la necesidad de la fe, hay algo donde la Biblia puede sostenerse sola. La Biblia no necesita de las religiones. Hay algo donde puede sostenerse porque es el gran acto de inteligencia narrativa, o en todo caso, la gran demostración de la existencia. Veníamos con Debbie hablando de las inteligencias múltiples. Yo creo que hay algo donde uno entiende esto, por ejemplo, la inteligencia narrativa, la capacidad de los seres humanos de entendernos y hacernos entender a través de historias. La Biblia tiene eso. Cuando vas a cualquiera de los mitos bíblicos, y yo hablo de los mitos desde el lugar de mayor valorización que yo puedo hacer de un relato, lo que uno encuentra es que es sabiduría atrapada en un relato. Y que cada vez que vuelve
reproduce la energía de esa sabiduría. Y que a veces transmitir esa sabiduría obligaría a hacer actos para los cuales el hombre y la mujer común no están acostumbrados. Digo, uno podría encontrar esa sabiduría en la filosofía, uno podría encontrarla, qué sé yo, en ciertas formas del estudio no sé, de la sociología, de lo profundo. Y no hace falta a veces tanto conocimiento, es simplemente ir al relato y descubrir que en la esencia, que en lo profundo de ese relato está justamente ese saber, ¿no? Claro, es algo como lo que hace Northrop Frye en ese libro tan hermoso que se llama Poderosas Palabras, en donde analiza un tipo con una enorme formación teológica, con una enorme formación literaria, que analiza la Biblia en términos literarios, ¿no? Con la potencia literaria que tiene la Biblia para armar patterns que le sirven a Occidente desde hace, no sé, 3.000 años, ponele, negociando un poquito. Sí. Y que construyen estos relatos. Y a mí había algo también que, Debbie, me gustaría que comentes un poquitito, que tiene que ver con lo que proponen Caín y Abel, ¿no? Como estructura, pattern, que en principio, pone en eje una gran cuestión que se repite sistemáticamente en la Biblia en un montón de relatos que tienen que ver con la lucha fraterna y que es por lo general con lo que identificamos el mito de Caín y Abel, pero también con la presentación de dos personajes que son antitéticos, ¿no? Sí, cuando vi el flyer de la obra y veía a las dos figuras de Caín y Abel como personajes gauchescos, lo primero que pensé fue, ¿qué van a estar hablando tipo payada si Caín no le dijo nada a Abel y lo mató? Entonces yo pensé, la obra vendría a ser ¿qué fue lo que no se dijo? Los intérpretes lo que dicen es que justamente la agresión más violenta que puede haber es la que no hay ninguna palabra de por medio, que directamente llegue el ataque. Hace muy poquito, en un encuentro con la rabina Silvina Chemen, ella trajo esto, como en realidad, en interpretaciones posteriores del texto, en la Torá lo único que dice es que Caín le dijo a Abel y estaban en el campo y lo mató. O sea, hay realmente un vacío ahí. Y le dijo Caín a Abel, estando en el campo y lo mató. Y esos puntos suspensivos es la obra. Y que como rabina y como también aprendiz y transmisora de lo que es la tradición, uno se pone a decir, a ver qué va a pasar acá. Lo que me sorprendió fue que aprendí mucho, que me dio vuelta, voy a traer como varias cosas abiertas, nada cerrado. Nunca había pensado, sí es cierto que en la tradición ponen la dicotomía Caín y Abel, y los intérpretes dicen dos maneras diferentes de sustentarse, de tener el pan. Uno es a través de la ganadería y otra es a través del cultivo de la tierra. Pero en nuestra tradición, las dos maneras prevalecen y también son criticadas. Por ejemplo, primero sí, en el caso de Abel, su ofrenda fue recibida, y lo vemos en la obra, porque dio la mejor parte de su ganado, dice. Y vemos también en la obra cómo Abel habla de cómo a los escarabajos. Los escarabajos, los toritos, les decía. Bueno, esa manera de expresar lo que tenías, y que también, hablando con mi hermana mayor, que fuimos a ver la obra, yo veía que había un seguimiento del texto, pero tal vez eso no lo notaste, pero hay algo muy sutil, que justamente la ofrenda de Abel es recibida porque dice que dio a los primogénitos de su ganado, a la mejor parte. Y se ve ese cariño de Abel hacia sus toritos. Y la figura del pastor en nuestra tradición, en general aparece muy valorada, porque fue pastor Moisés, nada más y nada menos, Moshe, y por esas características fue elegido líder del pueblo, y si nos faltaba alguien más, el rey David era pastor. Y a partir de su figura como pastor venció a Goliat con esa inteligencia que le brindaba él, me enfrento a animales salvajes, ¿cómo no me voy a enfrentar a Goliat? Pero también está solapada un poco la figura del pastor vago. Aparecen en distintos momentos
pastores que son, por ejemplo, en el caso de Yosef, no es un patriarca, pero es uno de los principales personajes del Génesis, que es acusado por sus hermanos, que eran pastores, porque él iba a ver si trabajaban o no. Se cuenta un poco por ahí. Y el patriarca Jacob también fue destacado porque él levantó una piedra en un pozo de agua, mientras el resto de los pastores estaban tirados así acostados, esperando a que llegaran todos para mover la piedra. Entonces a mí me hizo pensar un poco la figura del pastor como claramente reivindicar nuestra tradición, pero aparece un poco esa idea de bueno, ya están ahí los animalitos, yo tengo que dar de comer. Algunos medio aparecen un poco complicados en el caso de Moisés, que había pastores, y a las muchachas que iban a buscar agua las ninguneaban, las corrían, y Moisés ahí aparece como un héroe ayudando a las mujeres a dar de tomar agua. Como que es una figura controversial. Yo creo que igual gana protagonismo para bien. Pero el cultivo es un poco también, me deja pensando, porque claramente en el caso de Caín, que labraba la tierra, y en ese sentido no fue recibida su ofrenda. No fue recibida su ofrenda porque no dio, según dicen los intérpretes, lo mejor de su ofrenda. Dio lo que le restaba. Pero hay un vínculo fuerte con la tierra. Y un vínculo también que tiene que ver con ese nomadismo al que se lo condena. Por un lado, empieza toda nuestra tradición con un Dios que le dice a Abraham, salí de tu tierra a la tierra que yo te voy a mostrar. Que eso también es como decir que cualquier tierra, o la tierra, estamos hablando de la tierra, que termina siendo la tierra de Canaán. Por otro lado, cuando ya el pueblo, y en la parte de la antigüedad un poco más, que hay un registro histórico, sí es importantísimo el tema del cultivo, el tema de las ofrendas que se hacen de los cultivos. Eran importantes tanto en lo que tiene que ver con la historia y con la tradición como en nuestras leyes. Yo vuelvo a decir, a mí me abrió muchas cosas, no es que voy a traer conclusiones, pero sí me pareció muy interesante cómo una mirada artística aporta al texto, una mirada artística que tiene conocimiento, porque cuando uno va leyendo la Biblia se da cuenta que el otro también la leyó por cómo se va siguiendo la cronología del texto y algunas adaptaciones que, bueno, dichas en tatita suenan buenísimas, pero no son muy alejadas de ese Dios que se enoja bastante en nuestra Torá, que se enoja con razón. También aparece como tanto la idea de un temor reverencial como un enojo cuando a veces, bueno, sí hay un límite que se cruzó, hay un asesinato, hay a veces desconocimiento de la ley en el sentido de desconocimiento del otro. Y algo que, si me permitís, Natalia, como me has dicho, bueno, puede haber alguna pregunta, a mí me llamó la atención y la verdad que me da intriga y quiero saber, esa manifestación de Tatita diciendo, ustedes piensan que lo que importa en la letra, lo que importa es la música. Y yo me quedé diciendo, pero no somos el pueblo del libro y no se creó el mundo con la palabra. Es verdad, la música es muy importante, pero ¿qué hago con la palabra? ¿Está bien, mal? No sé. Yo te lo dejo ahí porque me generó intriga. Yo, en realidad, bueno, como toda metáfora, cuando uno explica la metáfora, la pisa, ¿no? La mata. Pero yo siempre pienso en el sentido de lo esencial. Yo creo que hay algo esencial de entender en el concepto de entender el mundo, de entender la fe, de la mirada sobre el mundo, que trasciende aquello con lo que nosotros lo hemos explicado. Lo que yo siento es que la palabra ha sido muchas veces el intento por explicar lo inefable. Inefable literalmente es lo que no puede ponerse en palabras. Yo creo que hay algo de lo esencial que es inefable. Y que muchas veces la palabra viene a ocultar lo inefable, o viene a transformarlo en algo sencillo cuando hay que aceptarlo en su complejidad. De aquí la hipótesis esa. Y luego, en relación a lo otro que decías, a la condición de pastor, si bien yo empecé a copiar imágenes de este proyecto hace 30 años, en realidad lo escribí hace 10, después de haber leído un capítulo de un libro de los mitos hebreos de Gray, donde alude a la dicotomía entre
la tradición nómade y la tradición sedentaria. Entonces empecé a investigar, digo, esta sensación de Caín se queda, es sedentario, acumula y termina preso de lo acumulado. De hecho, dice Graves que en la tradición se habla de Caín muriendo 300 años después, obligando a sus hijos a construir enormes ciudades amuralladas en las cuales guardar lo ganado. Y entonces Graves habla de la libertad del nómade, que es una libertad natural que tiene que ver justamente con la condición ganadera, porque en realidad quien tiene una majada busca continuamente el lugar de los pastos verdes, por lo tanto va siempre buscando el buen clima, vive siempre en el sol. No acumula, porque acumular le impediría viajar, moverse, y vive esta especie de existencia utópica en la cual busca siempre el mejor lugar en el mundo, va buscando ese mejor lugar. De ahí que es tradición el pensamiento en relación a la pereza del cuidador de la majada. La imagen que tenemos, yo diría, hasta en la iconografía, está siempre tirado, siempre está acostado sobre los pastos verdes, siempre está reposando. La iconografía del campo es siempre el trabajo, la iconografía del campo es siempre con una hoz en la mano, hay siempre algo con el pico, con la pala. El otro no, el otro está siempre descansando. Y a mí me gustaba, me sedujo la hipótesis de trabajar esa dicotomía, entendiendo, por supuesto, que adentro de cada uno de nosotros conviven las energías del nómade y del sedentario. Y que en realidad una compensa a la otra. Y que si uno no acepta la hipótesis Abel de la vida, si uno no acepta esa hipótesis, que nosotros la aceptamos, la verdad, si uno la mira, la aceptamos en un espacio muy patético que son las vacaciones. Digo, parecería ser que el único lugar verdaderamente de vida sagrada que tenemos, digo, sagrado en tanto creamos un tiempo abolido, no estamos obligados por el trabajo, estamos definitivamente en el lugar de la holganza y en contacto con el universo, son 15 días en San Bernardo. Miramar. Bueno, Miramar. Bueno, Yo le dije San Bernardo. Veníamos debatiendo entre Miramar y San Bernardo, por eso la chanza. Pero digo, esto es muy curioso, casi diría yo, es grotesco pensar que solamente 15 días al año aceptamos la hipótesis de vivir de otra manera. Digo, vivir de otra manera, que es vivir a la Abel, digo, vivir durmiendo a la siesta mientras la majada se alimenta. Yo insisto, digo, si uno no entiende que el verdadero disfrute de la vida está en la parte Abel de la vida, y que 15 días es una condición ridícula que aceptamos simplemente por imposición, una imposición sociológica. Te dan 15 días de vacaciones. Es casi, yo diría, si uno lo piensa, es ridículo. Digo, para cualquier pensamiento que no haya sido conformado dentro de la tradición del trabajo y de las vacaciones, resulta ridículo pensar esto. Entonces, yo creo que hay algo de entender la naturaleza de cada uno de nosotros en términos de la búsqueda de la holganza, en términos de búsqueda del tiempo abolido, por ejemplo, en busca del tiempo de contemplar. Contemplar en todos los campos, digo, contemplar arte, contemplar naturaleza, contemplarse a uno mismo. No hay tiempo, no se crea el tiempo,
Y en los últimos años, además, empieza a suceder que aquello que consideramos tiempo libre ha sido colonizado por la existencia de una red que nos obliga a estar conectados aún en ese tiempo que debería ser el tiempo de la holganza. Entonces, mi obra en realidad sí quiere hablar de eso, digo, habla de ese enfrentamiento y también en el pensamiento de que aquello que nosotros llamamos en términos políticos, pensamientos sociales, tienen que ver con esa esencia Abel. Tienen que ver con recuperar la idea de felicidad alejada de la obligación del trabajo. O en todo caso, el entender, por ejemplo, que el trabajo puede ser felicidad si uno trabaja en lo que ama. Yo trabajo muchas horas por día, yo nunca he sentido el peso, por lo menos hace muchísimos años que no siento peso del trabajo, no lo siento. Para mí es un acto de mucha felicidad. Trabajo en lo que amo y entonces nunca, ni siento cansancio, ni siento agobio e incluso no siento injusticia, que es algo que caracteriza al pensamiento sobre el trabajo, ¿no? Yo no lo siento, pero no lo siento justamente porque he encontrado, en mi casa se decía cuando yo era chico, el que trabaja en lo que ama cumple el sueño de vivir sin trabajar. Y yo creo que ese es el destino que merecemos todos, trabajar en algo en lo que te sentís feliz. Sentir que cuando te levantás a la mañana y te pones a hacer eso es lo mejor que podés hacer. Sí, a mí me parece, bueno, retomando esto que decían los dos, me parece que la antítesis también está entre esta idea de el tiempo es dinero y el ocio creativo, ¿no?, de Hesse. Me parece que ahí aparece ese contraste. Pero además hay algo que también quería retomar, lo de la música y las palabras, que me encantó, que la manera que yo leo, ¿no?, esto que dice Tatita, yo hice la música, la letra la pusieron los monos, en realidad está hablando del carácter dogmático de la letra, ¿no?, porque lo que le da Caín es un dogma atrás de otro, ¿no? Y me parece que lo que reivindica Tatita es la música, pero no solo la música instrumental, la música de las palabras, que tiene que ver con ese carácter metafórico que tienen las palabras y que, bueno, justamente por más texto escrito que sea, el estudio del texto es infinito, ¿no? Sí, y digo, uno de los textos en relación a la música, Tatita le dice, solo se trata de entender, pero los monos no, explicar. Explicar literalmente es poner en una plica y una plica es una hoja de papel, ¿no? Se trata de entender y nosotros queremos explicarlo. También con Debbie en el rato que vinimos acá hablábamos del concepto de la fe y yo digo, a mí me parece que la fe se trata de entender. Hay algo de entender, de comprender, de ir a un estado de sabiduría superior en el que no hace falta ese explicar. Cuando aparece el explicar, yo siento que lo que aparece es como si fuesen la versión infantil de la complejidad de lo absoluto. Y en eso a mí me parece interesante cómo puntualiza la obra el tema de Caín. No entendiste nada y nunca termina de entender, no entiende el chiste, no entiende que el castigo, cuál es el castigo. Dice, pero ¿cuál es entonces? Bueno, acá tenés la marca. Y también pasa en la Biblia. Cuando Dios, obviamente, retóricamente le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Que no necesita la respuesta, pero sí, y a Yomer Agía, ¿no? Que yo soy el guardián de mi hermano. Sí. Los dos eran guardianes mutuamente, o lo que fuera, no sé. Dios no dijo que eran, pero no termina. Y después también, sí, se cuestiona, ¿y por qué cómo voy a vivir con este castigo? También Dios señalando en distintos momentos dos cuestiones de los que vos decías. Hay un precepto que es muy interesante, que es, te vas a alegrar en tu fiesta y entonces vas a estar feliz.
Es muy gracioso, primero la traducción, tal vez en hebreo encima es una canción, suena bárbaro, pero es como un poco redundante y tiene que ver justamente con una festividad en la que se termina la cosecha. Y de alguna manera señalar eso, que esta es una fiesta y viniste a ser feliz, por un lado. Y por otro lado, este vínculo que se plantea con la tierra. Vos, Adán, de Adamá, sos parte de la tierra y a la tierra volvés, simplemente eso. Eso que se decía, bueno, algunos piensan que la tierra está para poseerla y otros para habitarla, y esa dicotomía Caín y Abel. En la tradición muchas veces se vuelve a la tierra no es tuya. Vos le estás cultivando, te estás sustentando con ella, pero la tierra no es tuya. De hecho, esa es la hipótesis más jodona que toma la obra en relación a que los dos son ocupas, que son ocupas de la tierra, son ocupas del paraíso. ¿Por qué son ocupas? Bueno, ellos creen ser los propietarios, ellos creen que les han dado el lugar y dicen, no, este lugar es nuestro, entonces hacemos nosotros. En un momento Caín le dice a Tatita, sociedad de capital y trabajo, ¿no? Usted pone la tierra y yo cosecho. Y siendo que justamente eso es lo interesante. Lo interesante es, no sos dueño, sos parte de, efectivamente, sos parte de ese barro. ¿Había una pregunta? Ah. Yo ahora repito tu pregunta para que se escuche en el Zoom. Claro, pero en la idea de tierra habría una idea de lo uno, digamos, de la unión. Claro. Es así. Claro, sí, acá estaba hablando Rorro respecto del hacer y del contemplar, ¿no? Y que a veces son maneras que se los piensa como contrastes del estar en el mundo.
y habitamos al mundo desde la intuición, desde el entendimiento, desde la comprensión, desde la acción. No es o lo uno o lo otro, es todo junto. Claro, que nunca alcance el tiempo, ¿no? ¿Cómo se llama ese libro? Ah, sí, claro, sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Claro. Sí, porque además aparecería esta gran característica que tenemos los seres humanos, y es no solamente de ser seres en el tiempo, sino de tener conciencia de que somos seres en el tiempo, ¿no? Esa sería como nuestra gran característica. Ahí va el micrófono. Si se puede y si no se puede. Está en inalámbrico que no sé si funciona. Ahí está. Pero ya me apareció el último. No, está bien. No, acá te están preguntando, decí de nuevo el nombre del libro, que acá te lo estaban preguntando. Momo de Michael Edge, del mismo escritor de La historia interminable. Perfecto. Otro libro lindo. Ahí. Sí. Sí, a mí me parece como muy interesante esta idea del tiempo, que es como uno de los grandes problemas, ¿no? Esto que dice San Agustín para mí es revelador. Si no me preguntan qué es el tiempo, yo lo sé, pero si me preguntan no sé qué es. Y me parece que es como nada lo que nos define, y que hay algo de eso en la obra, ¿no? ¿Qué son Abel y Caín en el tiempo y qué hacen con el tiempo que tienen? Sí, yo lo veo la obra defiende una hipótesis, que es la hipótesis del serial star, en todo caso, ese es el lugar de Abel, del serial star, en cambio del hacer. En realidad, esa es una dialéctica que está presente desde el momento de la colonización en América de una manera muy clara. El europeo llega con la doctrina del hacer, instala la doctrina del hacer, y con lo que choca es con que en América está instalada la doctrina del serial star. Y el profundo choque de la colonización, de la conquista, no es solamente el militar, sino el filosófico, porque para el pensamiento europeo el americano es perezoso, es Abel. Para el pensamiento europeo al americano no le gusta trabajar, hay que forzarlo porque si no, no haría nunca aquello que se necesita para producir riquezas. Y desde el pensamiento americano es absolutamente imposible entender esa necesidad imperiosa por hacer. Una vez más vamos a los arquetipos que están presentes adentro nuestro, entendiendo que en realidad la felicidad es la fiesta, que nosotros tenemos, que vivimos para crearnos ese estado de felicidad, que si no lo encontrás, la vida no cobra sentido, que lo podés encontrar en la religión, que lo podés encontrar en el pensamiento, que lo podés encontrar en el arte, en la meditación, pero que hay en la fiesta misma, pero que si uno no encuentra efectivamente esa alegría, hay algo donde nada tiene sentido, donde todo pierde sentido, donde aparece esa sensación, además, existencialista de ¿qué hago yo aquí? ¿Por qué estoy yo acá? ¿Qué soy? ¿Una pieza productora de riqueza? Y eso es lo que me condena de por vida
a los 15 días de vacaciones. Digo, entender eso otro, ¿no? Digo, no, entender la búsqueda de la felicidad justamente en la ruptura de ese compromiso. Por eso yo insisto con esto del contemplar, del tiempo abolido, de entender la vida de otro lugar. Me quedaron varias cosas. Vos ibas hablando y se me iban abriendo ventanas. Primero, algo no rabínico, pensé en el Facundo de Sarmiento, Claro. Que claramente se aplique esa mirada. Y yo cuando veía la obra pensaba en la Torá y pensaba en el Facundo. Justamente que no, el gaucho como el que no trabaja, y después el gaucho, como hablábamos ayer con Omi, que es reivindicado a principios del siglo XX porque necesitamos una figura nacional frente a la inmigración. Entonces, ahora no, todo el estereotipo del gaucho reivindicado. También en el Mundial 78, pero bueno, cuestiones aparte. Pensaba en el tema del tiempo y Abel, significa suspiro. Y entonces habla de una vida efímera, pero que prevalece en el tiempo y que fue muy interesante lo que puntualizó la obra de vos vas a cargar con la simiente de Abel, y ahí va y de hecho no consideramos que somos descendientes de Caín, sino de la corta vida de Abel y lo que vino a traer. Y Caín es la condena eterna. Eso me quedó dando vueltas en relación con la idea del tiempo. Y hay algo que bueno, nos queda no mucho tiempo, un poquitito. Si alguien quiere hacer preguntas por Zoom, yo tengo acá el Zoom abierto, aprovechen ahora, porque si no monopolizo. Pero hay algo que a mí me encantó en el trabajo de la obra que tiene que ver con digamos, empieza como misterio y termina como tragedia, en varios niveles, ¿no? En tragedia en términos técnicos, digo, si nosotros nos vamos a la teoría de la tragedia nos dice que para que exista tragedia o que encontramos tragedia cuando se violentan algunos de los dos principios civilizatorios que son la prohibición del incesto o la prohibición del crimen dentro del clan de sangre. Se violentan algunos de estos dos principios y estamos en presencia de la tragedia. El fratricidio claramente, que acá se redobla la apuesta, ¿no? Porque Tatita le dice, no sos fratricida, sos genocida. Mató a toda la estirpe, o sea, es peor todavía. Pero además hay otra tragedia más, muy tremenda, y creo que es una tragedia muy beckettiana, y que creo que la obra dialoga con Beckett y con su gran obra Esperando a Godot en muchos niveles, en el nivel de la apuesta, en el nivel de la dramaturgia, de la actuación, bueno, eso no vamos a decir, pero que tiene que ver con esto tremendo también que dice Tatita al final, y es, yo me voy, a mí no me ven más el pelo, no salgo ni para ver si llueve, ¿no? Y eso es una gran tragedia, tremenda, porque da la sensación de que haces algo muy malo, Cartoon. Vos lo ponés a Godot en escena y después lo sacás otra vez. ¿Con qué derecho? Sí, bueno, aquí aparece una vez más, vamos a las metáforas y explicarlas, las vulgariza. Pero yo tengo una mirada de Dios muy espinociana y algo de eso que dice Tatita, fui naturaleza viva y terminé naturaleza muerta. Digo, fui la representación de la vida y terminé imaginería, digo, terminé con una representación que habla de mi presencia, de carácter antropomórfico, atribuyéndome una condición física cuando yo fui la naturaleza viva. Entender que Dios es eso, que Dios es extraordinariamente poderoso en tanto es justamente toda la naturaleza. Y a mí, cuando yo lo escribía, específicamente cuando llegué allí, me conmovió mucho esa sensación de haber tocado yo algo de lo que pensaba a partir de las palabras. Hay algo que es difícil de explicar, pero que es que cuando uno escribe, uno también es escrito. Nosotros hablamos
es difícil de explicar, pero nosotros hablamos de procedimientos autopoéticos, nosotros decimos lo que se hace a sí mismo. Y el proceso creador se cumple dentro del objeto creado. Una obra, decimos nosotros, obra. Una obra contiene el verbo obrar, y una obra no se nos ocurre, sino que ocurre. Escribir es también, es descubrir. Escribir es saber, escribir es entender. A mí me conmovió y me perturbó llegar a esa conclusión y verlo efectivamente a Tatita Llego. Yo cuando empecé a escribir la obra no sabía cómo iba a terminar él. En todo caso tenía una imagen más grotesca. Y de pronto sentí que no hacía falta, casi que no necesitaba hacerme el vivo, que podía ponerme serio en relación a eso. Y es una de las partes que más me gusta, efectivamente. Sí. El otro día estaba, por otro tema, nada que ver, leyendo una entrevista que le hicieron a Claudio Risi, que fue el primer Tatita que tuvo tu obra, impresionante, y que él, una de las cosas que decía es que por salud se tuvo que bajar, sobre todo por ese último texto. Él estaba tan afectado por el texto que llegó un momento en que el cuerpo le dijo no podés más. Es que es cierto, pasa algo con esta obra, y bueno, ahora nos está pasando más, todavía estamos en 9ª temporada. Hay algo de 9 temporadas, quiere decir hace 10 años que estamos juntos, y continuamente aparecen cosas nuevas, continuamente están apareciendo cosas nuevas en la obra y cosas nuevas alrededor de la obra. Por ejemplo, nuevas audiencias, nuevos públicos. Estuvimos el mes pasado en La Habana, fuimos a Cuba a hacer esta obra. Hacer esta obra en Cuba fue otra experiencia totalmente distinta. ¿Cómo va a resonar? ¿Qué se va a entender en función de eso? Y para nosotros fue extraordinario lo que nos devolvió la mirada de allí. Entonces, se vuelve como una especie de entorno familiar la obra, ¿no? Y a veces los entornos familiares son angustiantes. Es cierto, le puede pasar al actor esto. Yo creo que los que estamos ahí adentro somos ganados por la obra. Mira, nosotros tenemos, por ejemplo, una tradición desde hace muchos años, que es que yo voy a todas las funciones y hay algo siempre que lo que nosotros decimos la previa, ¿no? Hay algo de la hora antes en camarines, donde por un lado hay charlas banales, chistes groseros, sin los cuales nunca serían actores si no los hubiese, es parte de la tradición teatral, pero también está lo otro, está la aparición de las cosas personales, hay mucha risa, y nosotros decimos, todo está creado alrededor de Terrenal. Como si fuese algo que a nosotros nos supera, como si bueno, mira, la obra está ahí, la obra funciona por su propia energía, nosotros la tenemos que hacer, pero la obra funciona por su propia energía. Hay algo donde el espectador lee cosas que nosotros no queremos decir. Una vez más el tema entre entender y explicar, ¿no? Nosotros no explicamos y la obra dice, la obra le dice algo al espectador cubano que no se lo dice que nada más y nada menos que el fenómeno de la poesía. Y esa sensación que tenemos también de confiar mucho, como aceptar ese fenómeno, como aceptar que es como un hijo que se independiza y hace lo suyo y va por ahí, y que nosotros lo que nos corresponde simplemente, en este caso, es hacerla lo mejor posible, pero que no hay que explicar nada, que la obra se las va a arreglar. Bueno, y hay una última preguntita que yo quería hacer en consonancia con algo que apareció por acá, que tiene que ver con el tono con el cual vos elegís contar esta obra, porque no solo la escribís, sino que además la dirigís, y es que te largaste a contar Caín y Abel con 3 payasos. ¿Cómo es, no? Con la mala prensa que tiene la comedia en Occidente. Ya ponerse a escribir una obra con interpretación libre de la Biblia ya es una herejía, pero hacerla con payasos, ahí ya te caíste. Yo creo en la metafísica de los payasos.
Bueno, yo creo en la metafísica de todo, naturalmente, pero lo que creo es que las zonas tradicionalmente consideradas vulgares, por ejemplo, como el humor tradicional del payaso, en realidad tiene explicaciones, tiene sentidos extremadamente más complejos que el simple mecanismo de hacer reír. El humor del payaso está siempre dividido en dos grandes campos. Lo que nosotros llamamos reírse de o reírse con. En los payasos hay siempre un dueto. El dueto de el clown. El clown es el payaso, el tonto. Nariz colorada por borracho. Boca grande porque dice tonterías. Zapatos muy grandes porque camina mal y ropa rota. Le va mal, fracasa y nos reímos de él. Continuamente reímos de su mala suerte, de su poco tino, de su tontería, de su ingenuidad. Al lado del payaso tradicional está el payaso blanco. El payaso blanco, que con el tiempo devino en los circos el jefe de pista. Nosotros tenemos en Argentina la tradición de Pepino el 88, que era este payaso blanco. Es ese payaso vestido de blanco, impecable, reproduce algo del arlequín, el tío tiene unos grandes lunares y un sombrero cónico. Y tiene una característica simbólica que es la ceja en arco, la ceja en ángulo. La ceja en ángulo en realidad es el símbolo de la complicidad, es esto. Eso vos se lo dibujabas al niño argentino. Que yo se lo dibujaba al niño argentino, que es el acto de complicidad con el espectador. El clown no ve al espectador, el payaso blanco ve al espectador. Esa dualidad en realidad constituye una especie de mirada de esencia de arquetipos humanos. Reírse de y reírse con el ingenio, digo, el humor presente en el ingenio, veníamos con Debbie hablando justamente de humoristas, de lo que es el ingenio y de mi sorpresa, le decía yo, frente a la presencia de algunos ingenios supremos, y el otro campo, mucho más humillante, que es reírse de alguien, transformar a alguien en objeto de risa. En el caso de Terrenal, yo incorporo un tercer tipo de payaso, que es el Pierrot. El Pierrot es lunar, el Pierrot es romántico. El Pierrot es, si del payaso nos reímos de nuestra estupidez, si en el payaso blanco nos reímos de nuestra posibilidad de crear ingenio, en el Pierrot nos reímos de nosotros en estado sagrado. Estado sagrado, me refiero, el Pierrot cree, el Pierrot se enamora, el Pierrot es muy romántico, el Pierrot es apasionado en términos políticos y es esa persona intensa de la cual nos reímos cuando estamos careta. Estar careta, estar frío, estar escéptico y encontrar enfrente a alguien que cree y mirarlo de soslayo. Cree, está enamorado, es un idealista, va a las marchas todavía, este tonto. Esa mirada, reírnos sobre nosotros en ese estado, nos pone en un estado de vulgaridad muy grande, porque es como nos hace reaccionar frente a lo mejor, porque en realidad ese estado sagrado es el gran estado, ese es el estado superador. Entonces, yo tomé una dialéctica entre los tres tipos de payasos porque lo que sentí es que, más allá de la capacidad de producir humor desde distintos campos, cada uno de ellos lo genera de un lugar diferente, me daba como la gran trilogía. Me daba a un Caín absolutamente necio, convencido, leyendo la Biblia en busca de aquello que lo condena. Él lee en busca de aquello que lo condena y que, por supuesto, reafirma aquello en lo que él cree. Ganarás el pan con el sudor de tu frente, el trabajo como condena, todo aquello que reafirma lo que hoy llamaríamos su condición capitalista.
Abel, desde la hipótesis opuesta, el romántico, el idealista, aquel que cree que el mundo tiene que ser, que el mundo puede ser mejor y tiene que ser cambiado, aquel que cree, aquel que tiene contacto con la tierra, aquel que cree que el nacimiento de los escarabajos es un hecho milagroso para el cual es necesario estar allí presente. Y el tercero, Tatita, Dios como payaso blanco, el que nos mira. De los tres payasos, el único que puede hablar con el público en la tradición circense es el payaso blanco. A mí yo sentí que esa era la verdadera encarnación de ese Dios sobre el que, con el que jugábamos en la obra. Aquel que nos mira, aquel que está cargado de un enorme ingenio, aquel también que tiene un enorme, que nos puede mirar con una enorme piedad, y aquel que entiende la totalidad de la vida desde el lugar creador. Digo, por eso Tatita en Terrenal aparece en el momento en el que Caín está por matar a Abel. A diferencia de la Biblia, aparece en el momento en el que siente su fracaso. Esto que yo creé fracasó. ¿Por qué fracasó? Porque un hermano está a punto de matar a otro hermano. Porque les di algo que lo que nosotros llamamos opulencia primitiva. Les di un mundo de opulencia primitiva para que puedan disfrutarlo, y lo parcelaron. Y además de parcelarlo, acumularon y pelean por él. Entonces, esa llegada es justamente la llegada de alguien que viene a irrumpir en su propio dolor, en su propio fracaso, por ver que no ha podido constituir el mundo ideal. Y ahora sí vamos a tener que ir cerrando. Sí, ya nos están arengando. No, pero la verdad que me encanta esto porque que en algún momento lo hemos hablado, la comedia no tiene buena prensa en Occidente, cual si las cosas serias debieran tratarse desde el drama, y la comedia, la fiesta, todo eso es para otro momento, o como si fuera irreverente o una falta de respeto, ¿no? Pero a partir de la fiesta y a partir de la comedia también aparece un gran campo de conocimiento que me parece que es en esta obra absolutamente fundamental. El único campo en el que podemos, yo digo, un estadio superador en el ser humano, el estado extático, el éxtasis. ¿Cuáles son las posibilidades que tenemos nosotros de entrar en el estado extático? Lo tenemos a veces en el templo, lo tenemos a veces en la meditación. Si no, lo tenemos en la fiesta y lo tenemos en el humor. En el humor instalamos, yo siempre digo, la risa es una orgía privada. Se arma un pequeño campo, por eso armamos fiestas en las que nos juntamos con gente con la que podemos reír. Sentarse y reír durante toda una noche es entrar en un estado extático y superador. Yo creo en la risa como un estado superior. Y lo que creo también es que es insoportable desde el lugar de la producción porque no se puede producir riendo. Entonces siempre va a estar mal mirada la risa, porque la risa tiene que ver, y voy a lo que decía David, tiene que ver es la fiesta, y en la fiesta encontrarás la felicidad. Claro, no puedo trabajar 8 horas riendo porque no atiendo a la máquina. Hay que reírse más, diría Galán. Sí. Bueno, así que yo quiero agradecer muchísimo a los presentes en en híbrido. ¡Uy! ¡Tenemos regalo! ¡Qué bueno! ¡Ese! Nos vamos con Morphy. Nos vamos para la fiesta. Pero no, la verdad que esto es una fiesta, también una alegría. Mauricio, Debbie, muchas gracias. Omi, a todos los que están en el Zoom, todos y todas quienes están en el Zoom, que los estoy viendo por la pantalla de allá, porque acá me dejé solamente el chat. Allá hay aplausos a algunos. Susi Strauss, veo a la distancia, no distingo. Elizabeth, Raquel, no sé quién más, no veo. Bueno, muchísimas gracias, la verdad, un súper lujo tenerte acá. Y esto aviso que lo grabamos, como ya lo habrán notado, y lo vamos a subir al canal de Lambrot. Así que. Al contrario. Muchísimas gracias, Mauricio. Gracias a ustedes.